Los esposos soñaban con tener una gran familia. Después de varios años de intentos fallidos por concebir, decidieron optar por la adopción. K mencionaba que en su entorno, muchas parejas estaban teniendo hijos, y a menudo ella y su esposo escuchaban la pregunta, ¿cuándo tendrán ustedes? Anhelaban que su hogar estuviera lleno de risas infantiles. Poco después, K y se convirtieron en padres adoptivos. Mientras navegaban en un sitio web de una agencia de adopción, se encontraron con la fotografía de una niña de 9 años de Rusia. Era encantadora, con ojos azules y cabello castaño. Desde el primer instante, K sintió que esa niña sería parte de su familia. Ambos deseaban brindar a esa pequeña una nueva vida. K recordó las palabras de, yo mismo fui adoptado, sé lo que significa para un niño y cuán crucial es encontrar una familia. Con la emoción de esta nueva etapa, la pareja comenzó el proceso de adopción. Un representante de la agencia describió a la niña como cariñosa y sociable. Aunque también le sugirió adoptar a un niño de 3 años, el diagnóstico médico de la niña generaba preocupaciones. Su condición era oligofrenia, lo que significaba un leve grado de retraso mental que, según los médicos, podía corregirse. Sin embargo, esto no desanimó a la pareja, ya habían decidido adoptar a ambos niños. Estaban convencidos de que, en su hogar y con el apoyo adecuado de médicos, logopedas, maestros y psicólogos, la niña podría mejorar y que el proceso de adaptación sería más fácil si los niños estaban juntos. Kai viajaron 800 kilómetros en tren desde Moscú hasta un hogar de acogida en el pequeño pueblo de, pagaron casi $30,000 para la tramitación de todos los documentos necesarios. La niña que adoptaron y a la que llamaron esperaba ansiosamente su llegada. Al ver a sus nuevos padres en la puerta, ella miró a los ojos y le dijo, tú eres mi mamá. Mientras tanto, la pareja se preparaba para conocer a su hijo adoptivo al que llamaron. La conexión entre todos parecía inmediata. La familia regresó a Estados Unidos y se estableció en un nuevo hogar en un suburbio confortable de Atlanta, Georgia, cerca del lugar de trabajo de, que se dedicaba al diseño de proyectos informáticos. Se adaptó rápidamente y disfrutaba de su nueva habitación, llena de juguetes y un jardín con toboganes. Parecía completamente feliz. Los padres le compraron un hermoso vestido a su pequeña princesa. Sin embargo, poco después, la niña comenzó a cambiar drásticamente, se volvió silenciosa y reservada. De inmediato, decidieron inscribirla en un programa de educación a distancia. Ella no mostraba emociones, no reía ni lloraba, y no intentaba comunicar lo que le ocurría. Recordó que a menudo la veía en un estado parecido a un trance, mirando fijamente un punto con los ojos vacíos, como si estuviera desconectada de la realidad. Compartió su preocupación al respecto. Una mañana, desperté por unos ruidos extraños y, al abrir los ojos, vi a mi hija mirándome. Le pregunté qué sucedía, pero simplemente se dio la vuelta y se fue a su habitación. En ese momento, pensé que no había nada que el amor no pudiera resolver. No tenía intención de rendirme, pasaba mis días en casa con los niños, aunque los problemas parecían multiplicarse. Crowley comenzó a robar objetos, escondiéndolos en su habitación o enterrándolos en el jardín. Al principio, comenzaron a desaparecer las joyas y las cajas de recuerdos de mi dormitorio, así como el dinero de los bolsillos de Jessie. Pronto, un par de cubiertos de plata también se sumaron a la lista de lo perdido, especialmente los cuchillos, que a Crowley le encantaba llevarse. Una vez, vi cómo la niña arrojó un gato callejero sobre la cerca hacia una perra del vecindario. La perra no le hizo daño al gato, y parece que eso decepcionó a Crowley, quien esperaba un desenlace diferente. Su comportamiento se volvía cada vez más preocupante y cruel. Transcurrió un año, y parecía que mi afecto y dedicación lograban calentar el corazón de Crowley. Para su segundo cumpleaños en América, le regalaron una bicicleta. Ese mismo día, sus padres la enseñaron a montar. Cuando Crowley recorrió sus primeros metros sola, se sintió feliz y orgullosa de sí misma. Esa noche, durante la cena, recordaba su logro con entusiasmo.
En mi mente, surgió la esperanza de que, a partir de ese momento, las cosas mejorarían. Tal vez la bicicleta sería un punto de inflexión para su comportamiento, ya que se consideraba dentro de la normalidad. Sin embargo, el día siguiente, el 26 de diciembre de 1998, ocurrió algo inimaginable. Crowley y Joshua jugaban en el patio trasero mientras yo sembraba semillas en mi pequeño jardín al final de la propiedad. De repente, escuché el grito de mi hijo. Me levanté rápidamente y corrí hacia la casa. Al llegar, vi a mi hija en el balcón del segundo piso, sosteniendo a Joshua de las axilas, mientras él pendía sobre la barandilla. Grité, no. Suelta a tu hermano. Crowley, con una mezcla de furia y desdén, respondió, lo voy a matar, me está poniendo de los nervios, por favor, no. Tras una breve pausa, tironeó de Joshua hacia ella, y sus pies finalmente tocaron el suelo del balcón. Parece que Joshua no comprendía la gravedad de la situación, ni siquiera se asustó, algo que no se podía decir de mí. Recuperándome del shock, me arrodillé frente a Crowley y le pedí que me contara qué estaba pasando con ella. La tomé de la mano y la miré a los ojos mientras ella confesaba, veo cosas que no deberían estar ahí. A menudo, veo serpientes, un oscuro ovillo de serpientes en la esquina. Cada vez que miro hacia allá, parece que se multiplican. Esa masa oscura crece. A menudo escucho voces que me ordenan hacer cosas, y debo obedecer, o de lo contrario me harán daño. Esas voces me dijeron que matara a Joshua. Llamé a mi esposo y decidimos buscar ayuda de un psiquiatra. Al principio, la niña recibió tratamiento médico y asistía a sesiones de psicoterapia, pero en una ocasión, le confesó a Jessie que, si tuviera otra oportunidad, mataría a Joshua. En ese momento, Crowley parecía completamente fuera de sí. Crystal y Jessie, durante su tratamiento, recibieron, a petición propia, documentos adicionales de la agencia de adopción que revelaban preocupantes detalles sobre la infancia de Crowley. Según sus declaraciones, solo después de que la adopción se formalizara se les proporcionó toda la información que exponía el complicado pasado de su hija. La madre biológica de la niña llevaba una vida moralmente disfuncional, consumía alcohol, tenía múltiples parejas y en ocasiones desaparecía de casa durante días, dejando a Crowley sola en un hogar vacío y sin alimentos. Los documentos también mencionaban que la madre no enviaba a Crowley a la escuela, no la vestía ni la bañaba, lo que provocaba que la niña anduviera en harapos. Durante su estancia en un orfanato en Rusia, Crowley fue diagnosticada con trastornos del desarrollo. Crystal y Jessie señalaron que la agencia de adopción no les proporcionó de inmediato esta información crucial sobre la historia y el comportamiento de Crowley en el orfanato. Todo esto fue ocultado de ellos. Creían que el maltrato sufrido por su hija había dejado secuelas duraderas, pero Crowley, al ser adoptada, negó cualquier ocultamiento de información. Nina Kostina, una inmigrante rusa que dirigía la oficina de la agencia de adopción en Georgia, explicó que los datos médicos que obtuvo estaban limitados por la legislación rusa sobre privacidad. Sin embargo, al estar en Rusia, los padres adoptivos deberían haber tenido acceso a esa información, pero no era su responsabilidad que no se compartiera intencionadamente. A pesar de ello, 8 familias estadounidenses que adoptaron niños a través de esta agencia en ese periodo alegaron haber recibido información incorrecta sobre afecciones como el síndrome alcohólico fetal, hepatitis C, tumores cerebrales y varios problemas psicológicos, de los cuales afirmaron no haber sido informados adecuadamente. 3 de estas familias presentaron demandas, pero perdieron los casos. Crowley permaneció en un hospital psiquiátrico durante casi 4 meses. Crystal y Jessie se vieron obligados a llevarla de regreso a casa porque su seguro de salud estaba por expirar. Para entonces, ya habían experimentado la tranquilidad de tener un hijo sin problemas, pero tenían serias preocupaciones sobre la posible peligrosidad de Crowley para su pequeño hijo. El psiquiatra, el Dr. Brandy, determinó que Crowley padecía un trastorno de apego, un problema mental que se desarrolla por la falta de contacto emocional con los padres. Esto se manifiesta en conductas como temor excesivo, alta desconfianza,
agresiones y dificultades en relaciones personales, además de retrasos en su desarrollo intelectual. El Dr. Dee afirmó que esta condición era incurable y potencialmente peligrosa para los demás. También observó signos evidentes de depresión clínica y consideró que podrían manifestarse otros trastornos mentales, como la esquizofrenia. A Crow, una niña de 10 años, se le recetaron potentes medicamentos psiquiátricos antes de que regresara a casa con sus padres adoptivos. Decidieron implementar un sistema de seguridad complejo en su hogar, instalando cámaras en cada habitación, incluso en el baño. La alarma en la puerta de la habitación de Joshua se activaba si alguien la abría. En medio de esta tensa atmósfera, Joshua comenzó a temer a su hermana, y por lo tanto, se le prohibió estar a solas con él. Una nueva noche inquietante llegó. Crystal ya no recordaba la última vez que había dormido profundamente, sin pensamientos intrusivos, probablemente porque la última vez que lo hizo fue cuando vivían los tres juntos. Ahora, despertaba con cada pequeño ruido. No podía admitir, ni siquiera a sí misma, que temía a su hija adoptiva, pero realmente lo hacía. En sus sueños, parecía que una especie de nerviosismo la invadía. Un sonido escalofriante la hizo saltar de la cama, vio a su perro, Aurora, colgando de la escalera, con un collar apretado alrededor de su cuello y la correa atada a uno de los barandales. Solo unos segundos más y la perra se habría asfixiado. Los padres tomaron la decisión de enviar a Joshua a 1000 kilómetros, a la casa de su abuela en Texas, mientras que los esposos se dedicaban a regresar a Crowley a Rusia. Crystal recordaba, no podíamos seguir siendo sus padres. Vivíamos cada día amándola, cuidándola y ayudándola, pero no pudimos salvarla. En ese momento, la historia de Crowley, una niña adoptada a la que temía toda su familia, era seguida de cerca por el periodista Troy Roberts. Este le preguntó a Crystal, ¿no creen que lo que hacen muchos padres no lo apoyarían? A lo que Crystal respondió, si no hubiera estado en esta situación, seguramente no lo habría apoyado. Estoy segura de que en los próximos años nos enfrentarán a preguntas difíciles sobre cómo pudimos hacer esto. Troy insistió en que quizás la niña podría haber sido colocada con otra familia estadounidense sin otros niños, pero Crystal respondió que no había interesados ni en Estados Unidos ni en Rusia, lamentablemente. Crowley percibía con dificultad la inminente separación de sus padres, sin saber exactamente a dónde iban ni cuándo los volvería a ver. Sus padres adoptivos no deseaban renunciar a ella para siempre. Ellos creían que en Rusia encontrarían una nueva familia para Crowley y estaban en contacto con varias, pero en cada caso, tras revisar su información médica, les decían, gracias, pero no. El periodista Roberts también habló con el psiquiatra de la niña, el Dr. Brian Canary, quien expresó, me cuesta asimilar esto porque cuando la miro, parece una pequeña niña encantadora que sonríe y ríe. El Dr. Canary añadió, a ella le gusta sonreír y reír, y creo que en situaciones no estresantes se comporta como una niña muy amigable. Pero cuando veas cómo actúa bajo estrés o en situaciones que no le agradan, puede volverse completamente diferente y experimentar una intensa rabia. Crystal confirmó que Crowley se transformaba al haberla conocido realmente. Me tomó 1 año y medio entender lo que había detrás de su fachada, concluyó. Los médicos en América me advirtieron que si ella regresaba a casa, pondría en peligro a mi hijo. Les creí, pues ya había intentado hacerlo antes, existía una gran probabilidad de que la próxima vez tuviera éxito. La historia de la niña de 12 años, Caroli, se tornaba sombría. Ella no regresaba a un hogar, sino a un hospital psiquiátrico infantil en Moscú, el número 6, en invierno de 1999, casi 1 año después del incidente con Crystal y Jassy. A pesar de lo extraño que pudiera parecer, ellos, junto con su exhija Caroli, volaron a Moscú. Los esposos pasaron un fin de semana con Caroli, con la intención de asistir el lunes a la institución y despedirse de ella por un periodo indefinido, probablemente para siempre. En este
Complejo viaje familiar estuvo el periodista Roberts, quien antes de entrar al hospital psiquiátrico preguntó a Crystal si Caroli comprendía que estaba allí para recibir tratamiento de especialistas rusos. Sin embargo, Crystal respondió que no, que lo único que podían afirmar en ese momento era que Caroli estaba allí para ser diagnosticada y evaluada. Minutos antes de ingresar, Caroli le comentó a Troy Roberts que la noche anterior, sus padres le habían expresado su amor, pero ella les había contestado y ellos no le habían creído. Luego, agregó que todo había sido un gran malentendido. Los médicos, sospechando que los padres querían abandonar a la niña, exigieron copias de sus pasaportes y les hicieron prometer que regresarían por Caroli. 2 meses después, Crystal y Jazz se regresaron a casa, dejando a su hija adoptiva atrás, pero hicieron la promesa de que volverían por ella. Unos días después, Troy Roberts volvió al hospital con una cámara oculta para visitar a Caroli, quien ahora se encontraba en una habitación cerrada. La niña estaba asustada y confesó que solo quería volver con sus padres. Reiteró que no era un peligro, pero Crystal y Jazzy tomaron una decisión definitiva, no regresarían por Caroli. La suerte de la niña permaneció en la incertidumbre, tanto para ellos como para el periodista, durante los siguientes 20 años. Durante todo ese tiempo, Troy Roberts intentó por diversas ocasiones localizar a la niña. Se preguntaba si había encontrado la felicidad y cómo le había ido, ya que habían pasado muchos años, pero Caroli seguía en sus pensamientos y en su corazón. La ley protegía la confidencialidad de la adopción, y no pudo obtener información fácilmente. Sin embargo, Caroli logró ponerse en contacto con él y lo invitó a visitarla. Ahora, la joven se hacía llamar Sabrina, estaba casada y tenía 4 hijos. Se encontraron en su hogar en Carolina del Norte, lucía radiante y deseaba compartir lo que había vivido en los 2 años que pasó con Crystal y Jazzy. Al principio, la pareja había elegido a Sabrina, pero parecía que pronto se arrepintieron. Sabrina sentía que sus padres preferían a Josh, lo que la llevó a sentirse no deseada. Cayó en una profunda depresión e incluso llegó a contemplar el suicidio. Sabrina compartió que constantemente sentía. Me sentía abrumada y con la impresión de que no era lo suficientemente buena, que no era el tipo de niña que ellos deseaban. Era mayor, tenía mis propios sentimientos y una historia complicada. Me alegraba saber que a Joshua lo querían y que tenía una familia, pero yo no formaba parte de esa familia, casi desde el principio, solo me toleraban y lo percibía. No había una conexión emocional entre nosotros y me sentía completamente perdida. Hubo días en los que Sabrina solo pensaba en el suicidio y nada más. No sabía cómo pedir ayuda a sus nuevos padres, así que comenzó a imaginar que veía cosas extrañas y que oía voces. Pero esas voces no le decían que debía matar a su hermano, sino que debía quitarse la vida. Era un grito desesperado por ayuda, en realidad, no había voces, solo un profundo dolor y miedo a ser abandonada, un temor que era peor que la muerte. El día después de Navidad de 1998, Crystal estaba en el jardín y Joshua jugaba afuera, cuando de repente comenzó a gritar. Crystal llamó a Kroll y le pidió que fuera a buscarlo y lo trajera. Al encontrar al niño en el porche, completamente solo, le extendió la mano para ayudarlo a bajar las escaleras. El pequeño perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer, pero Kroll lo sujetó. Joshua se levantó de las rodillas y entonces Kroll escuchó, «No lo toques». Crystal, visiblemente enojada, se acercó a la niña y le gritó, «Tú intentaste matarlo, ¿verdad?». En las escaleras, Crystal insistía, mientras la niña negaba haber hecho algo malo, hasta que finalmente confirmó, «Sí». Sabrina asegura que este fue el único incidente en el hogar. No había tirado a un gato por la cerca, ni robado objetos, ni se aventuró en la oscuridad, ni llevó a pasear al perro Aurora, quien era cuidado correctamente por sus padres. De esta manera, Crystal comenzó su camino para deshacerse de la niña. Inventó toda clase de historias horripilantes sobre su hija, condenando a una niña que necesitaba amor y atención a 6 meses en un hospital psiquiátrico.
Lo que sucedió en la terraza tomó una vida propia. Crystal llevó a Kroll a varios médicos, obligándola a repetir la historia una y otra vez. Tú querías matar a tu hermano, le decía. Crystal y Kroll respondía, sí, soy peligrosa. Crystal le decía, él tiene miedo de ti, refiriéndose a su hermano menor. No te acerques a ella, advertía Crystal a Joshua, quien comenzó a temer a su hermana. Kroll, por su parte, empezó a sentir una profunda decepción. Sabrina recordaba, fui de psiquiatra en psiquiatra, y Crystal siempre repetía, recuerda que tú querías matar a Joshua. Yo respondía que sí, que lo diría al fin. Crystal encontró un psiquiatra que se preocupó especialmente por esta historia y diagnosticó a Kroll. Ahora solo acudían a él, quien le recetó medicamentos y la envió a un tratamiento en el Hospital Psiquiátrico Estatal. Crystal compartió esta situación con todos a su alrededor, amigos, familiares y vecinos. Todos sabían y mostraban su compasión, comentando que qué desgracia tener a esa niña. Kroll hacía todo lo que Crystal le pedía, pero la historia claramente apuntaba hacia un único desenlace, la renuncia de la niña. Troy Roberts le preguntó qué opinaba. Sabrina se sintió angustiada mientras permanecía en el hospital, esperando que la vinieran a buscar. Sin embargo, ella sabía que nunca regresarían. A lo largo de ese tiempo, Sabrina experimentó un profundo dolor, llorando constantemente y sintiéndose aterrorizada, tenía la impresión de que estaba en prisión. Reflexionaba que, al narrar todas esas horribles experiencias que Crystal le había indicado que repitiera, quizás había sellado su propio destino. 2 meses después, Nina Costina, de una agencia de adopción, llegó al hospital. Primero, llevó a Sabrina a vivir con ella a Virginia. 3 años más tarde, Sabrina se mudó con sus nuevos padres a Carolina del Norte. En 2008, Sabrina comenzó a ser voluntaria en una organización sin fines de lucro, donde brindó atención médica a personas desfavorecidas en África. Al regresar a casa en 2010, consiguió un empleo en un hospital y, en su trabajo e iglesia, conoció a Phil Caudill, un profesor de matemáticas. Sabrina recordaba, me enamoré de él cuando vi cómo interactuaba con los niños, su dedicación era admirable. Sabrina mostró a Phil un documental sobre su vida que se había filmado previamente. Phil Caudill recordó, se me partió el corazón, realmente no podía creer por todo lo que había pasado. Creo que ella esperaba que yo me asustara, como lo hicieron los demás, pero mi reacción fue completamente opuesta a lo que había anticipado. Sabrina, cariñosa y muy atenta, sabía que lo que había vivido la había marcado. A pesar de eso, había encontrado su vocación como madre. Se casaron en 2014 y ahora tienen 3 hijas y un hijo. Recientemente, Phil dejó de enseñar y consiguió un nuevo empleo en el mismo hospital donde trabaja su esposa. Sabrina goza de buena salud emocional y no toma ningún medicamento. Tras más de 2 décadas, decidió investigar qué había sido de sus primeros padres adoptivos. Según Sabrina, al convertirse en madre, quería que Crystal y Jassy supieran que había formado su propia familia y deseaba compartir su perspectiva sobre la historia. Logró localizar a Crystal a través de las redes sociales y, finalmente, le envió un mensaje. En él, expresaba su esperanza de que estuvieran bien y aclaraba, solo quiero que sepas que nunca quise hacerle daño a Joshua y nunca en mi vida he escuchado voces ni he tenido alucinaciones. Crystal le respondió, rezo para que ahora tengas una mejor familia. Sabrina comentó que no siente rencor hacia ellos, es incierto cómo habría sido su vida. Crystal y Jassy ahora tienen 3 hijas propias. A pesar de que Jassy rechazó una solicitud de entrevista, afirmó que tanto él como Crystal se alegran de que la vida de Sabrina haya tomado un buen rumbo. También mencionaron que Joshua se ha convertido en padre a sus 40 años. Por otro lado, Troy Roberts adoptó a un niño africano de 4 años que era homeless y vivía con su madre en un edificio abandonado, donde dormían en el suelo y la mendicidad era su única fuente de sustento. Troy decidió nombrarlo John y lo llevó a Nueva York. Sabrina lo llevó a reflexionar sobre un acto tan complejo y lleno de responsabilidades,
pero nunca, ni por un instante, se arrepintió. Troy comentaba que hacían todo juntos. Me encantaba ver cómo él aprendía cosas nuevas, era maravilloso poder presentar a mi hijo el mundo cada día.